En este ejercicio voy a lanzar bolas desde el mismo lado que el alumno está jugando, será cerca de la red y la lanzaré con la raqueta. Entonces el alumno tendrá que golpear bolas de aproximación. Este ejercicio se puede adaptar a cualquier nivel de jugador, tanto principiante como intermedio, intermedio alto o avanzado. Lo que yo hago en los principiantes es lanzar bolas con mucho tiempo para que tenga tiempo a colocarse sin que tenga que desplazarse a gran velocidad. Irá golpeando bolas a media altura de la cintura, golpeará y dará un paso hacia adelante y retrocederá al cono y después volverá a golpear otro approach. En el nivel intermedio ya le tiro bolas un poquito más en movimiento, que tiene que correr hacia adelante y tiene que saltar en posición neutra, y al saltar tiene que levantar la pierna hacia atrás, si es diestro la derecha, si es zurdo con la izquierda. Y en el nivel avanzado ya lanzo bolas un poco más altas, las cuales tendrá que cogerlas a la altura del hombro, tendrá que hacer un apoyo en posición semiabierta de piernas y entonces saltar, golpear en el aire y también levantar una pierna hacia atrás, si es diestro la derecha y si es zurdo la izquierda. Perfecto. Ahora os presento dos variaciones. En la primera variación voy a lanzar al alumno una bola que será alta media pista, en la cual el alumno tiene que llegar, apoyar en posición semiabierta, golpear a la altura del hombro, saltar y levantar la pierna derecha hacia atrás si es diestro y la izquierda si fuese zurdo. Esto es para un nivel intermedio alto o avanzado porque es una bola complicada, es una bola que está por encima de la cintura, con lo cual toda cosa que se golpea o toda pelota que se golpea por encima de la cintura, en este caso a la altura del hombro, es más complicada que en una bola cuando la dejas caer. Muy bien. En la segunda variación son dos pelotas que golpeará el alumno, una un poco dentro de la pista y la siguiente un poco más. Son bolas a media altura bajas en la cual el alumno golpeará y dará un paso hacia adelante para acompañar. Estas lo suelo entrenar más a alumnos de nivel intermedio. ¿Por qué? Porque ya que la bola es más baja, es más fácil de ejecutar. Bien. El golpe de approach es importante a cualquier nivel porque siempre en un partido puede ocurrir que hayan bolas cortas. También se utiliza de golpe de transición de lo que es desde el fondo hacia la red, con lo cual a cualquier nivel es bueno trabajarlo. Por eso yo lo hago siempre en mis clases, 2 veces o 3 por semana. Es importante trabajarlo bastante seguido. Y las series depende de la intensidad. Si la intensidad es baja, suelo hacer entre 8 y 10 series, unas 10 bolas por serie, dejando un minuto más o menos de descanso. Y cuando el nivel es ya que requiere más físico, depende también el físico de cada jugador, pero entonces ahí bajaríamos las series, por ejemplo 5 series de 6-8 repeticiones cada una, dejando un minuto y medio de descanso entre serie y serie.